para este momento especial de la palabra. Estamos en el tema de la encarnación de Cristo, aunque el tema general pues es la cristología, pero estamos entrando a este punto de la encarnación de Cristo, y el último tema que vimos fue la encarnación de Cristo. Y específicamente nos detuvimos allá en Lucas, capítulo 1, versículo 35, donde estuvimos viendo ese momento tan maravilloso cuando se anuncia la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último tema que vimos nos centró en ese punto preciso. Pero en esta ocasión vamos a ver unos relatos acerca de la encarnación de Cristo, porque lo que vimos la otra vez fue algo preciso, específico de ese acontecimiento. Pero hay relatos que para nosotros quizá han perdido su significado, porque pues ya como que los hemos leído, ya los sabemos. Pero para aquel tiempo, estos relatos eran muy significativos. A veces, estos relatos solamente se leen para cuando llega la época de Navidad, cuando llega esa época, como que resaltan estos relatos. Pero en realidad, hermanos, esto tenía mucho significado. Estos relatos que vamos a ver acerca de la encarnación de Cristo, es decir, lo que rodea todo lo que es la encarnación, el nacimiento de Cristo, todo lo que rodea, fueron relatos significativos. No solamente es como relatos para contarlo a los niños, la época navideña, sino tenían un gran significado, que como digo, muchas veces los perdemos de vista, parece que ya los sabemos, los hemos leído, pero cuando entendemos lo que estaba sucediendo en la época apostólica y por qué los apóstoles escribieron estos relatos, entonces nosotros vamos a entender el gran significado que tienen estos relatos, que tuvieron en aquel tiempo y que deben tener aún para nuestro tiempo. Porque en aquellos primeros tiempos se negaba la encarnación de Cristo. No se creía. Esto que para nosotros nos parece ya de conocimiento común, general, en aquellos tiempos se negaba. Se negaba que Cristo haya nacido, se negaba que Cristo haya venido en carne. La encarnación se negaba. Entonces, estos relatos que vamos a ver tenían el propósito como de validar, de confirmar que realmente Dios se encarnó. Por eso nuestro texto aquí, Juan capítulo 1, versículo 14, es uno de los textos básicos, fundamentales, porque nos habla de esta manera el apóstol, lo dice de esta manera el apóstol Juan, capítulo 1 en su evangelio. Capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto es un texto fundamental para este tema. Y es un texto fundamental, o son palabras fundamentales que el apóstol Juan expresó, escribió en aquel tiempo para testificar de aquello que se negaba. Y aquel verbo, porque recuerden que aquel verbo en el versículo 1 era Dios. El verbo era Dios. Y en el versículo 14, entonces ese verbo fue hecho carne. Esto es lo que para muchos grupos de aquel tiempo no creían. Es decir, aún personas
No creían que cómo puede ser Dios se hizo carne, porque el concepto de carne, el concepto de cuerpo para ellos era que el cuerpo era pecaminoso, la materia es mala. Entonces no puede ser que Dios tome forma humana, tome forma material. Por esa razón, este texto para nosotros lo leemos y nos parece normal, es palabra de Dios, pero tenía un significado en aquel tiempo cuando se escribió. Y no debe perder ese significado para nosotros hoy día, que aquel verbo fue hecho carne y además dice, y habitó entre nosotros. Esa idea de que haya habitado entre nosotros para personas en aquel tiempo no podía ser. No puede ser, no, ese no es. No creían en la encarnación, creían en la apariencia, como que era una apariencia solamente, como que no era real. Por eso ven el énfasis de aquí del apóstol Juan, donde dice, y habitó entre nosotros. Es decir, habitó, está testificando, está confirmando, sí se encarnó y además habitó entre nosotros. Pero vean entonces cómo añade algo aquí que como que cierra el punto con fuerza, porque dice, y vimos su gloria, lo vimos. Eso está confirmando más lo que él estaba diciendo, lo vimos. Nosotros lo vimos, ahí estaba entre nosotros, habitó entre nosotros, lo vimos. Y además lo vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, como digo, hermanos, debemos notarlo, porque está enfatizando, es un énfasis que está haciendo. Nosotros simplemente lo leemos y pues seguimos leyendo y damos por hecho que así es. Pero él está confirmando algo. Él en su mente tenía el propósito de demostrar la encarnación de Cristo. Porque no solamente dice aquí, vimos su gloria, sino vamos a ver que el mismo apóstol, escribiendo su carta, vean cómo añade algo más en relación a la encarnación de Cristo. El verbo fue hecho carne. En su carta, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Pueden ustedes observar el énfasis aquí, hermanos? ¿Pueden ustedes ver cómo dice lo que hemos oído? Primero, lo oímos, pero además, lo que hemos visto, y vean el énfasis, con nuestros ojos. Bastaría con que hubiera dicho lo que hemos visto, pues se entiende que con los ojos, pero no tiene el énfasis, como para decir, lo vimos, lo vi con mis propios ojos, como cuando hacemos un énfasis, ¿verdad? Lo vi con mis propios ojos. Lo escuché con mis propios oídos, como para hacer énfasis, hacer notable la frase. Dice, y además, lo que hemos contemplado, no solamente lo vimos, no solamente lo escuchamos, sino lo contemplamos. Quiere decir, hermanos, que era Cristo, era como un objeto, por el objetivo de su contemplación. No solamente lo miraban, lo contemplaban, lleno de gracia y de verdad. Pero además ahora viene algo más para confirmar que es real. Y palparon nuestras manos, como diciendo, lo vimos, lo escuchamos, lo vimos, lo contemplamos y además lo palpamos. Con esto están comprobando, no era una imaginación, no era alguien imaginario, no es que Dios se presentó imaginariamente como un ser espiritual. No, lo palpamos, dice, y palparon nuestras manos, como diciendo, aquí fue algo real.
Todo esto entonces que vemos aquí en estos versículos, hermanos, tiene el propósito de demostrar la encarnación del Verbo, de demostrar que fue real, que fue auténtico. Y noten las frases, las palabras que él utiliza para confirmar eso. Por eso entonces, hermanos, podemos decir que el Verbo encarnado en su ministerio, en su labor, en su obra, ahí estaba. Ahí estaba el Verbo encarnado. Él veía el Verbo encarnado, es el Verbo encarnado. Por eso ahora entonces, hermanos, el énfasis ahí. El énfasis de los relatos de la encarnación y el nacimiento de Cristo. Ahí está la importancia, porque esos relatos tienen el propósito de testificar más, de confirmar más lo que ellos vieron, contemplaron, palparon. Esos relatos entonces tienen el propósito de confirmar que realmente el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sobre todo esa frase, vimos, lo vieron, lo vieron. Entonces vamos aquí a entrar en estos relatos de la encarnación, aunque cuando dice el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando de todo su ministerio. Pero vamos a centrarnos en los relatos de la encarnación en su etapa de la vida de nuestro Señor como bebé cuando nació. La encarnación y el nacimiento de Cristo. Estos relatos entonces van a confirmar que Cristo, que el Verbo realmente se encarnó, que realmente vino a este mundo, que realmente tomó cuerpo humano, que realmente se materializó. Hablando del cuerpo humano, que es materia. Y esto es lo que vamos a ver. Por eso, aunque hayamos leído las historias, escuchemos las historias para la época de Navidad, del nacimiento de Cristo, hermanos, tiene más significado de lo que la gente piensa, la gente se imagina, la gente escucha. Porque es una confirmación de ese punto de la encarnación del Verbo. Y por eso vamos entonces a ver esto, hermanos. No necesitamos esperar la llegada de la época navideña para tocar estos temas. Deben ser temas que constante, porque tenían el propósito de contradecir lo que se negaba acerca de Cristo, que se haya encarnado, que haya tomado cuerpo, forma humana. Por eso el énfasis en estos relatos. Vamos a ver entonces, hermanos, el primer relato de la encarnación lo vemos en el anuncio del ángel Gabriel. ¿Cómo es que tenemos este relato aquí? Y vamos a leer, vamos a estar leyendo, voy a señalar los textos mientras los vamos comentando, porque son relatos, pero son significativos, no simplemente son relatos, son significativos porque el punto en el que se están centrando, se centran en estos relatos es Cristo, 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 ese es el punto. Entonces aquí en Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38, es un párrafo, aunque no vamos a ir a los detalles, sino son relatos que vamos a ver de un modo general, porque en realidad cada relato sería como un tema, y el propósito aquí, hermanos, es el tema anterior, la encarnación. Y este tema, entonces vamos a ver los relatos acerca de la encarnación, acerca del nacimiento de Cristo, como para que nosotros veamos algunas cosas más respecto a ese momento tan maravilloso cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Lucas capítulo 1, el versículo del 26 al 38. En el 26 tenemos aquí el anuncio del ángel Gabriel. Ese es el primer relato que vamos a ver. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos el primer relato donde vemos el anuncio de el ángel Gabriel. Cuando Dios quiere hacer algo y quiere hacer algo notable y maravilloso, ¿cómo utiliza a su ángel? Pero esta historia y este ángel, ¿no será un mito? ¿No será una leyenda? ¿No será una historieta que simplemente se puso aquí? No, es algo que realmente Dios nos está mostrando debido al evento, al evento de suma importancia, que es la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, como lo dice aquí. Entonces vean, hermanos, cómo este relato se trata de un ángel, algo maravilloso, algo que no era común en el sentido de que pues los hombres eran los mensajeros, los hombres, Dios utiliza a los hombres, pero en este caso, hermanos, para hacerlo algo notable y algo sorprendente, algo como para que nos sorprenda, porque aquí realmente la misma Virgen María en ese momento estaba sorprendida. Ella estaba sorprendida. Pero vean entonces cómo Dios, hermanos, utiliza a su ángel, porque dice en el versículo 26, dice: fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. El ángel Gabriel fue enviado. Dios mostrándonos a través de lo que Él puede hacer con sus ángeles, tiene la capacidad de enviarlo. ¿Y enviarlo para qué? En este caso, lo sorprendente de esto, hermanos, es el diálogo. Es el diálogo que se entabla entre Él y María. Porque vean cómo aparece la manifestación del ángel. Lo tenemos en el versículo 26 y 27. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. El ángel, entrando en su presencia, dijo el versículo 28. Vean cómo el ángel entra en diálogo y le dice: salve. Esto de salve es una forma de saludo. Salve, muy favorecida, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta famosa frase que se ha utilizado, que se escucha en rezos, que se escucha en misas, que se escucha con el propósito de exaltar a María. Pero en este caso, hermanos, el ángel no tenía ese propósito. El ángel no tenía ese propósito como de decir esto para que quede como una frase por los siglos y para los siglos y se vaya repitiendo, como lo hace mucha gente. Esta fue una frase para demostrar de cómo Dios, al enviar a su ángel, lo envió directamente a esta mujer llamada María para decirle precisamente esto, que fue muy favorecida. Porque esto, hermanos, qué gran bendición. Una mujer judía, basándose en las profecías de que el Mesías vendría. Una mujer judía, qué dicha y qué felicidad para ella ser madre del Mesías, del Verbo encarnado. Qué dicha y qué felicidad. Por eso viene entonces esto de salve, muy favorecida. El Señor es contigo, te ha elegido, el Señor se ha fijado en ti, ha puesto su mirada en ti y por lo tanto eres bendita entre las mujeres.
Esta frase bendita entre las mujeres se ha utilizado tanto para exaltar a María, pero en realidad aquí no está exaltando a María, sino le está diciendo que es bendita entre las mujeres, no sobre las mujeres, no sobre la humanidad, no sobre la gente, sino es bendita entre las mujeres, porque decíamos que una mujer judía estaba en la expectativa de ser la madre del Mesías, basándose en las profecías de que el Mesías vendría. Es una mujer judía en expectativa. Entonces aquí ella llega a ser bendita tú entre las mujeres. Y esto le pareció algo sorprendente a María. Que un ángel viniera a hablarle, que un ángel viniera a entablar una plática, algo, hermanos, que hoy día es algo, como digo, no es común, no es algo que esté sucediendo, que un ángel venga y hable con una persona, aunque algunos pretenden decir que les habló un ángel, pretenden afirmar que les habló un ángel, pero en realidad esto fue un acontecimiento, es un relato, hermanos, pero tiene mucho sentido porque vean para dónde va, para anunciar la encarnación, la concepción, la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios. Y se ve que María aquí no esperaba esto. Por eso en el versículo 30 el ángel le dijo, María, no temas, no temas, has hallado gracia. Has hallado gracia. Lo que quiere decir, entendemos todo el tema de la gracia y sabemos que la gracia es algo que se da no basado en un mérito. María no tenía ningún mérito. María no tenía algo en la cual pudiera decirse, has hallado gracia porque tienes este mérito, porque en realidad, hermanos, cuando dice has hallado gracia, quiere decir que Dios, sin merecerlo, sin méritos, escogió, eligió por su pura gracia a María para que ella fuera la madre del Mesías, madre de Cristo. Y esto de has hallado gracia no la hace como casi una diosa, como malentienden muchos, pensando que eso la hace como ya casi como una diosa, es gracia y está, incluso esa palabra que utilizan llena de gracia. En realidad esto no es así. El ángel le da la más grande y maravillosa noticia que una mujer judía pudo haber recibido. En el versículo 31 y 33 tenemos este anuncio, esta noticia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahí vemos lo que le dice. Tenemos aquí entonces, hermanos, este versículo 35 donde nos centramos en el tema anterior y por lo tanto pues ya conocemos parte de este versículo. Lo que nos queda ver, como mencioné, del versículo 26 al 38, porque después de esto vemos cómo el ángel le respondió. Vemos cómo el ángel respondiendo en el versículo 35 y es el versículo donde nos habíamos centrado. Pero sigue hablando el ángel hasta el versículo 36, 37. Y vemos en el 38 donde entonces el ángel se fue de su presencia. Después de haber anunciado, después de haberle dado esa maravillosa noticia. Ahora, esto para muchos podría ser como un cuento sin sentido. Pero para el apóstol, aquí, es decir, para Lucas, porque aquí Lucas fue el escritor, no apóstol, Lucas fue el escritor, para él esto era significativo. Para él esto era algo que confirmaba, porque venía de Dios, porque el ángel, y porque creemos que él fue inspirado para escribir esto. Este relato que confirma lo que decía, que muchos negaban en aquel tiempo, la encarnación. Pero para él tenía un gran significado. Entonces, al leer esto, se va confirmando. Entonces, fue real. Entonces, aconteció de esta manera. Un ángel lo anunció. Dios envió a su ángel para dirigirse a la mujer que llegaría a ser la madre del Mesías, la madre del Hijo
de Dios y así. Entonces, esto es uno de los relatos que tiene el propósito de confirmar la concepción, la encarnación y el nacimiento de Cristo. Aquí tenemos entonces este primer relato, donde a la vez lo que dice aquí en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios se propone hacer algo, vean hermanos, cabe aquí en la idea de que Él puede enviar a su ángel, puede enviar un ejército de ángeles, puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Y para dar este anuncio, envió a su ángel. Tenemos aquí entonces este primer relato. Ahora, el segundo relato de la encarnación de Cristo está en Lucas. Y aquí en Lucas tenemos varios relatos muy importantes que tienen el propósito, como les dije, de confirmar, de validar esto que estamos aquí viendo, la encarnación de Cristo. Tenemos Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2. El siguiente relato tiene que ver con el hecho del nacimiento del Salvador, en el cual se aparece ahora no solo un ángel. Sí, otra vez un ángel, pero ya no solo un ángel, sino una multitud de ángeles para confirmar ese gran acontecimiento. Estos relatos, hermanos, tienen el propósito de despertar el entendimiento, de despertar la mente y de ver que fue algo real, que está siendo confirmado aquí, en este caso sobre todo, por los ángeles. Entonces vamos aquí a ver en el Evangelio, estamos aquí en el Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Aquí está otra vez el relato. Otro relato donde aparece un ángel. Y aparece un ángel ahora para dar la noticia. Ahora, este ángel les anunció en el versículo 10 y versículo 11, les anunció lo que había sucedido. Versículos 10 y 11. Pero el ángel, vean cómo entabla conversación, un ángel entablando conversación con estos pastores. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí tenemos este acontecimiento 9, 10, 11, donde claramente dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí tenemos entonces ya, vean, otro ángel. Ahora este ángel anunciando ya la encarnación, el nacimiento de Cristo. Y aquí añade que es Cristo el Señor. Nació el Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Es Cristo el Señor. Ahora, siempre un ángel. ¿Qué propósito tiene este relato? Demostrar que es un acontecimiento extraordinario donde Dios vemos cómo envía a su ángel para dar esta noticia, para dar esta buena nueva de que ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está el nacimiento de Cristo, un hecho real que el ángel aquí está confirmando, que el mismo ángel del Señor está confirmando.
Y al confirmarlo, ahora veamos qué fue lo que sucedió. Les dijo en el versículo 12, y vean cómo van los detalles para confirmar esto. El ángel dice así, el versículo 12, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como diciéndoles, ¿quieren ver que esto es real? ¿Quieren saber cómo lo van a encontrar? Bueno, esta será la señal. Y aquí les dice entonces, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren comprobar? Esta noticia que le estamos dando, así, de esta manera, lo van a encontrar. Y en los versículos 13 y 14, ahora veamos cómo ese anuncio y ese momento glorioso, porque dice hoy, en ese momento, ese día, ese momento, vemos cómo entonces aparece una multitud de seres angelicales que bajaron del cielo para celebrar ese gran acontecimiento. Estos relatos tienen el propósito, como les digo, hermanos, de despertar el entendimiento y ver qué maravilloso relato, qué gran acontecimiento, que hasta una gran multitud, un gran ejércitos celestiales que bajaron del cielo. Y hermanos, qué momento tan hermoso, tan precioso, porque vean aquí cómo el lugar se iluminó. Hubo un canto angelical. Imaginémonos ese canto angelical donde los ángeles alabaron a Dios por la encarnación del Verbo, porque dicen los versículos 13 y 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud, un ejército de huestes celestiales que son ángeles. Estas huestes celestiales son ángeles que bajaron del cielo. Y aquí está el punto, que alababan a Dios. Un momento glorioso donde no podría faltar la gloria para Dios por ese acontecimiento. Y lo que se está aquí mostrando. El contenido de esa alabanza. Porque en todo esto, hermanos, tenemos que observar el contenido de la alabanza de los ángeles está en el versículo 14, porque dice, alababan a Dios y decían, y aquí tenemos el versículo 14, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta multitud de ángeles que aquí vemos que Lucas el evangelista nos está relatando. Son los relatos de ese gran acontecimiento. Y son relatos sorprendentes, porque imagínense ver una gran multitud, un ejército de ángeles que alababan a Dios. Y ahí está el contenido de su alabanza. Pero el significado de esa alabanza angelical expresa adoración, expresa un profundo reconocimiento de la majestad del Altísimo, porque cuando dice gloria a Dios en las alturas, expresa una gran adoración. Y esto lo utilizan de una manera, gloria al excelso Dios, gloria al Dios Altísimo. ¿Cómo están alabando, glorificando, pero a la vez están reconociendo la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios? Y el anuncio de la paz. Es el significado del canto de los ángeles. Es un anuncio de paz. Pero no de esa paz que cuando llega, por ejemplo, la época navideña,
cómo la gente quiere escuchar Noche de Paz, ese himno. Quiere escuchar que se hable de la paz, pero ¿de qué tipo de paz buscan para esa época navideña? ¿Qué tipo de paz está buscando la gente? No la paz interior del corazón, no la paz para con Dios, sino la paz de que no tengan problemas en las familias, que no haya problemas en las ciudades, que haya paz, que no haya guerra entre las naciones. Eso es su interés, y eso es un interés egoísta, porque simplemente quieren estar bien. No quieren esa paz para con Dios, porque el anuncio aquí, el contenido de ese canto es un anuncio de paz, pero es una paz para con Dios que se experimenta también, claro, en el corazón. Por eso, hermanos, vemos que esas celebraciones navideñas que se están celebrando el nacimiento de Cristo no tienen significado realmente. Porque lo sabemos, hermanos, cómo celebran según la gente del mundo, cómo celebran según el nacimiento de Cristo. No tiene el significado, aunque ellos pretenden tener ese significado, porque están escuchando su música ahí, que Noche de Paz, cantando, aún cantado ese himno por artistas famosos. Y para estos artistas, aún cantándolo, ¿tiene el significado? No tiene el significado que debemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Porque esto sabemos que el nacimiento de Cristo, hermanos, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito? Esto lo vamos a ver, hermanos, Dios mediante. Los temas ya, después de esto, de ver estos relatos que estamos relacionando con el tema anterior, vamos a entrar a los propósitos. ¿Por qué Cristo vino a encarnarse? ¿Cuál fue el propósito de la encarnación? Y vamos a ver varios puntos ahí. Pero esto es lo que se pierde de vista cuando precisamente celebran según la Navidad. No hay el significado que debería tener. Por eso aquí el contenido de esta alabanza angelical, gloria a Dios y paz. Esta paz, como estamos aquí explicando, no es una paz terrenal, no es una paz simplemente humana. Es una paz para con Dios, es una paz espiritual. Entonces podemos ver aquí que esta paz es una paz que pueden experimentar solamente aquellos que están reconciliados con Dios. Porque es un reconocimiento de la... Vean cómo se relaciona con el texto. El versículo aquí 14 dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esos ángeles estaban hablando de la voluntad como la fuente de la paz, afirmando de esa manera que la paz es un don gratuito que fluye del puro afecto de la voluntad de Dios cuando reconcilia a la persona con Él. Como decía, no es una paz simplemente en la tierra. Como que paz en la tierra en el sentido de que no haya guerra. No, la paz en la tierra es debido a que los hombres se reconcilian con Dios y llegan a tener esa paz. Pero ¿quién es el que los reconcilia? Él nos reconcilió consigo mismo. Texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19. No vemos que Él es el que nos reconcilia, es su buena voluntad. La buena voluntad en su gracia que nos reconcilia, porque nadie debería tener paz debido a que éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira por nuestros pecados, por nuestra condición, pero Él nos reconcilió por su buena voluntad. Que la paz en la tierra no es la paz de que no haya guerras, de que todo sea felicidad. Es la paz para con Dios. Y sin duda esto se está cumpliendo. Porque no puede ser que simplemente los ángeles lo hayan cantado y todavía vemos guerras. Todavía vemos aquí pandemias, vemos padecimientos. Oh, pero esto que cantaron los ángeles está cumpliendo. Porque por la gracia de Dios muchos hombres tienen paz para con Dios. Justificados verdaderamente. Ahí viene todo ese tema de la justificación. Nos lleva a una paz para con Dios. Y esto es real en la vida.
de muchos a quienes Dios ha llamado por su gracia, ha salvado por su gracia, ha reconciliado consigo mismo por su gracia. Por eso el contenido aquí de este canto angelical es teología pura, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Dios, vemos la paz de Dios, vemos la voluntad de Dios. Es ahí que se está expresando todo esto. ¿En qué? En el nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo, en la encarnación, nacimiento de Cristo. Por eso vemos aquí, qué escena maravillosa, el coro celestial alabando a Dios, presenciando la encarnación del Verbo, entonaron este himno. Podemos decirlo así. La encarnación del Verbo fue anunciada por un ángel. Y es aquí entonces donde vemos 1 Timoteo 3:16, cuando habla de la encarnación de Dios. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Aparte de ese texto, visto por los ángeles. Ahí lo estaban contemplando. Ahí contemplando y a la vez alabando a Dios por este gran acontecimiento. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que ese evento maravilloso relatado aquí, en el relato vemos cómo ese evento de la encarnación de Cristo fue celebrado por los ángeles. Podemos decir quiénes fueron los que primero celebraron el nacimiento de Cristo, los ángeles, cantando, glorificando realmente a Dios. El coro celestial, después de haber entonado la más hermosa melodía para celebrar la encarnación y el nacimiento del Verbo divino, regresó al cielo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, qué relato, hermanos, qué relato. Nos adentramos más en este relato, la escena nos parece maravillosa en gran manera. Un coro celestial presenciando ese gran acontecimiento, bajando del cielo y ahora volviendo al cielo. Una escena gloriosa, angelical, celestial. Un relato digno de ser creído. Por eso estamos aquí. Al principio mostramos, dijimos, muchos lo negaban. Negaban la encarnación de Cristo. El Verbo fue hecho carne, lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Y aquí está este relato confirmando cómo una hueste de ángeles, una hueste celestial, confirmando el nacimiento del Señor Jesucristo. Es Cristo, pero Cristo es el Señor. Ahora vamos al tercer relato. Los pastores de Belén. Porque aquel ángel que bajó y después fue acompañado por esa gran multitud, le anunció a los ángeles. Vamos a verlo. Lucas capítulo 2, versículo 8. Este es el tercer relato de la encarnación, el nacimiento de Cristo. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Otro relato que para muchos sería como una imaginación, una historieta, pero aquí, hermanos, el relato es real para mostrarnos qué sucedió en ese momento, los acontecimientos. Porque recuerden que le dijeron, hoy ha nacido.
Entonces, estos acontecimientos, Lucas lo está relatando para que nosotros veamos qué sucedió, que hubo acontecimientos alrededor. Y en este caso dice, había pastores en la misma región, en esa misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor. Y cuando se presentó el ángel del Señor, hermanos, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿A quiénes rodeó de resplandor la gloria del Señor? A los ángeles, a los pastores, porque el ángel estaba anunciando. Entonces, ahora se aparecen los ángeles, ya vimos los ángeles en gloria, en resplandor, y ahora los pastores están siendo rodeados de la gloria del Señor. ¿Pueden imaginarse ese acontecimiento, esa escena? Ahí están los pastores y vemos cómo la gloria los rodeó. Vean cómo dice, los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Hermanos, estos acontecimientos fueron sorprendentes, porque recuerden que el anuncio a María, cómo tuvo temor, y el ángel le dijo, no temas. Ahora aquí vemos otra vez cómo el ángel le anuncia a los pastores y la gloria del Señor los rodea y tuvieron temor. Hermanos, son relatos sorprendentes, pero a la vez tienen el propósito de confirmar la encarnación del Verbo divino. Y aquí tenemos entonces a estos pastores a quienes se les dio este anuncio. Los pastores de Belén también experimentaron una presencia angelical que no solamente estaba presente, sino les habló. ¿Y cómo Dios confirma esto con su gloria? Es Dios actuando en todos estos eventos, en todos estos relatos. No era una simple presencia de ángeles, era la presencia divina. La gloria del Señor les rodeó. La gloria del Señor es la presencia de Dios. Dios siempre está presente, pero en esa ocasión su presencia fue más evidente, porque la gloria del Señor los rodeó con resplandor. ¿Y la reacción de los pastores cuál fue? Fue una reacción de temor. Tuvieron temor. ¿Quién no va a tener temor, hermanos, ante algo así? Imagínense, nosotros estamos en un momento y viene te habla, y te rodea una luz de resplandor. Es algo sorprendente, maravilloso a la vez. Pero esto ocurrió. Es un relato. Por eso estamos en el tema de los relatos de la encarnación de Cristo. La reacción de los pastores entonces fue de temor, de gran temor. Pero el ángel los calmó con la buena noticia. Es entonces aquí donde tenemos en el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí entonces ya leímos esta parte donde se les dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Recibieron la buena nueva de la encarnación del Verbo y la recibieron directamente de un ángel. Esto tiene por una parte la confirmación de Dios, que si los hombres lo vieron, sí, pero Dios lo está confirmando a través de sus ángeles. Porque fueron los ángeles quienes primero celebraron, como estamos viendo, el nacimiento de Cristo. Y fue un ángel quien dio la buena nueva, quien anunció el evangelio, buena nueva, buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. ¿Quién fue el primero que lo predicó? Un ángel. Él lo predicó aquí a los pastores. Ese anuncio, entonces, son buenas noticias. Dice que causan gozo, de gran gozo.
Es gran gozo, el gran gozo. ¿Por qué? Porque ha nacido el Salvador. Pero ese Salvador, ¿quién es? Es Cristo el Señor. Ese Salvador, ¿quién es? Es el Verbo divino. Dios, el Verbo, fue hecho carne. Gran gozo. El Verbo fue hecho carne para ser el Salvador. ¿Quién es el que nació? Todo esto, hermanos, tiene el propósito de confirmar. Entonces, ¿quién es? No solamente es una apariencia. Nació, pero ese que nació, ¿quién es? Es el Salvador. Sí es el Salvador, pero además es Cristo el Señor. Esto que para nosotros simplemente, como decía, lo leemos y pues simplemente lo hemos leído ya. Pero el impacto que tenía, que tuvo en su momento esta frase de que aquel que realmente es Cristo el Señor era como un golpe para aquellos que lo estaban negando. Pero esto es una confirmación, el relato es una confirmación de la verdadera encarnación de Cristo. Y la prueba entonces de la encarnación y el nacimiento del Señor es que lo hallaréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, esto que vemos aquí, porque después de que le dijeron en el versículo 12 la señal, fue cuando apareció ya la multitud de ángeles, lo que ya hemos visto. Ahora, pero veamos entonces, hermanos, cómo esto ya se confirma, porque ya hemos visto la alabanza de los ángeles. Entonces, versículo 15. Vean qué siguió sucediendo aquí con los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí podemos relacionar esto. Vimos su gloria. Lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Ahora aquí vean, vamos a verlo. Ya nos dijo, aquí el Señor nos ha manifestado esto a través de un ángel. Pero vamos a verlo. Aquí está, hermanos. El propósito de este relato es mostrar cómo estos también lo vieron. Vieron al Verbo encarnado. No fue, como vuelvo a repetir, una imaginación, un cuento. No, lo vieron. Por eso vean cómo dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Los pastores, hermanos, creyeron en ese anuncio. Los pastores no dudaron. Los pastores estaban convencidos porque dijeron, pasemos y veamos esto que ha sucedido. Lo confirman. Ellos mismos lo creyeron y están diciendo esto que ha sucedido. Todavía no han visto. En ese momento todavía no habían visto al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre, pero ya estaban diciendo, pasemos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 16, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como lo reveló el Señor a través del ángel. Tal como lo dijo el ángel, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Y así lo hallaron. Y ahí lo vieron. Ahí está. También los pastores pudieron haber dicho, lo vimos. Juan el apóstol dice, vimos su gloria. Lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Los ángeles también, los pastores, también pudieron haber dicho, lo vimos. Y lo vimos tal como el ángel nos lo dijo, tal como el Señor nos lo manifestó. Esta actitud de los ángeles, hermanos, es propia de imitar. ¿Por qué? Porque vean su actitud. Creyeron. Ellos lo creyeron. Por eso dijeron, pasemos a ver esto que aconteció. Primero lo creyeron. Nosotros no debemos dudar, hermanos, del nacimiento de Cristo. Nosotros no debemos dudar de que Dios se haya encarnado, de que Dios, el Verbo divino, se haya encarnado. Pero también, ¿qué debemos hacer?
Debemos apresurarnos, así como los pastores se apresuraron para venir a ver lo que se les había dicho. Y en un sentido, esa actitud, hermanos, de apresurarse, debería ser, como decía, propia de nosotros. Que nos apresuremos para un encuentro con Cristo. Que nos apresuremos para ver con nuestros ojos de la fe a Cristo. Que nos apresuremos para tener un encuentro con Cristo, para adorarlo, para glorificarlo. Porque vean cómo dice, apresuradamente. De aquí han tomado ese canto que dice, los pastores corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Entonces, hermanos, esa actitud, no importa, quizá no logré poner mi zapato muy bien, pero ahí estoy yendo. No importa, quizá el cinturón quedó ahí mal colocado, pero ahí vamos. Hermanos, es propio. ¿Por qué? Porque lo creyeron. Para ellos no era lo que otros en aquel tiempo negaban, sino vean esa actitud, hermanos, de querer ver. Ya nos lo dijo el ángel. Ya, entonces, vamos a ver esto. La palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de Cristo? ¿Qué tanto nos dice Dios en su palabra? ¿Qué nos ha revelado Dios en su palabra? Hermanos, comprobémoslo en Cristo, porque Cristo es real. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? Apresurémonos, ¿para qué? Para contemplar a Cristo lleno de gracia y de verdad, para contemplarlo espiritualmente y podamos aún experimentar de verdad, no solamente en palabras de que qué hermoso es mi Cristo, no solo en palabras, sino una experiencia real. Como dice aquí, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que así podamos contemplar realmente a Cristo, que tengamos un encuentro real con Cristo. Los pastores corrieron apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre. ¿Pueden ustedes imaginarse ese momento cuando encuentran ahí lo que el ángel les dijo? Cuando encuentran al Hijo de Dios ahí en un pesebre encarnado, ese momento tan glorioso, podemos decirlo así, maravilloso. Cristo, el Señor, ahí está. Entonces vean, hermanos, ¿qué sigue? Acerca de estos pastores, el relato de los pastores que vieron al Verbo encarnado. Versículo 17 dice, y al verlo, oigan ustedes, ¿cómo enfatiza esto? La idea de verlo, de contemplarlo, de palparlo. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Vean la noticia, vean cómo se va corriendo la noticia, vean cómo se va confirmando, vean cómo se va estableciendo que el Evangelio, porque esa noticia es el Evangelio. Las buenas nuevas de que ha nacido hoy un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. Pastores aún hablaron de Cristo, contaron esa historia. Cuéntame la historia de Cristo. Dímela. Dime esa historia de Cristo. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaban solamente con escucharlo. Se maravillaban de lo que los pastores les decían. Hermanos, son relatos, como pueden ver, sorprendentes, que maravillaban, que causaban temor, que causaban gozo, de buenas nuevas, de gran gozo. Estos relatos entonces tienen ese propósito, hermanos, aún
para nuestro tiempo. Porque no deben de dejar de sorprendernos hoy día. No debe dejarnos de sorprender que el Verbo divino se haya encarnado. No debe dejar de maravillarnos, de causarnos gran gozo, de sorprendernos. Por eso, hermanos, no nos cansamos de escuchar estas historias. No debemos cansarnos de escuchar estas historias, de leer estas historias. Relatos acerca de la encarnación y el nacimiento de Cristo. Porque estamos viendo aquí que esto no solamente fue escrito, hermano, nomás como para que lo sepamos ya. No es para que lo que sucedió en ese momento. Gran gozo, sorpresa, temor a la vez, temor. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con la palabra, con Cristo? Aquí tenemos entonces, hermanos, cómo estos pastores estamos viendo que corrieron y lo vieron. Y aquí otra vez podemos ver, no solamente lo vieron, lo contemplaron. Porque yo me imagino, hermanos, ve que no solamente lo vieron, así simplemente lo vieron y como que no, lo vieron y lo contemplaron. Me imagino que se quedaron fijos ahí viendo, es esto que nos dijeron los ángeles, esto. No solamente una mirada, hermanos, lo contemplaron al Verbo encarnado con sus propios ojos y hablaron de lo que el ángel les había dicho. ¿Y qué? Y se centraron en hablar de Cristo. Todo lo que se les había dicho acerca del niño. Interesante es esto, hermanos. Aunque vemos aquí en el versículo 16 que dice, cuando vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José. Entraron apresuradamente y hallaron a María y a José. Y aunque hallaron ahí a María y a José, hermanos, qué interesante es hacer esta observación. Aunque ahí estaban María y José, no llegaron venerando a María y a José. No llegaron venerando a María y a José. No llegaron rezando el Ave María. No llegaron diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Como tanto se repite hoy día en los rezos, en las misas. No llegaron con eso. Por eso esa frase, hermano, no quedó como para que se repitiera. Que sí lo leemos, que sí lo podemos decir como ahora lo estamos diciendo. Pero no es algo que tenemos que decir en cada rezo, que en cada misa, como lo hacen ahí pensando de que esto es el propósito de exaltar a quién. Pero no llegaron ellos. Como que el punto de atención es Cristo. El centro de atención es Cristo. Sí, los hallaron, pero no se quedaron contemplando a María. Se quedaron contemplando a José. Se quedaron contemplando al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre y hablaron de él. No hablaron, no exaltaron a ella María, bendita tú entre las mujeres. No exaltaron a José. Hablaron del niño, de lo que se les había dicho. Llegaron para ver a Cristo, el Señor, y hablar de Él. Y cuando hablaban de Él, sus palabras acerca de lo que decían de Cristo, maravillaron a los oyentes. Qué gran privilegio de los pastores, recibir la buena noticia directa de los ángeles, ser instrumentos para dar la buena noticia. Y aquí lo que podemos también observar, hermanos, es cómo Dios utiliza gente de baja condición para anunciar algo maravilloso. Porque esto, según el nacimiento del Mesías, lo estaban esperando los grandes rabinos, esos maestros de la ley, doctores de la ley. Y sin embargo, vean cómo Dios
se revela a unos humildes pastores. Hablando socialmente, eran considerados como de baja sociedad. Pero vean cómo Dios se agrada en revelarse a esas personas que socialmente son como considerados bajos. Qué privilegio tuvieron. Esto, hermanos, es la gracia de Dios. Es la gracia distintiva. Porque la gracia es la que hace distinción. No es la persona que causa la distinción a Dios, sino Dios es el que hace esa distinción. Él quiso utilizar a los ángeles. Él quiso utilizar a María. Él quiso utilizar a los pastores. Y qué privilegio tuvieron ellos. Dios se agrada en utilizar instrumentos indignos para que sea, como dice el apóstol Pablo, como pone el tesoro en vasos de barro. Como pone el tesoro, la joya, las joyas del evangelio en vasos de barro. Por eso nosotros, hermanos, nos consideramos así. No piensen que nos consideramos como muy dignos de predicar el evangelio. Somos vasos de barro, hermanos. Quebradizos, frágiles. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y gracia nos utiliza. Nos utiliza para anunciar esto. Nos utiliza para dar esto. Sencillamente, quizá no con grandes términos, pero tratando de explicar y de hacer ver la importancia de estos relatos. Que a veces los perdemos de vista. Parece como que damos por hecho, ya los sabemos, pero no vemos su significado. Muchas veces lo perdemos de vista. Estos pastores entonces fueron utilizados por Dios. ¿Y qué terminaron haciendo? ¿Qué terminaron haciendo, hermanos? Vean versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, tal como se les había dicho. Las cosas las comprobaron. Todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Se les dijo, pasemos a ver esto que ha sucedido. Y ahí lo vieron. Lo vieron. Como otra vez resalta esto, lo vimos. Vimos su gloria. ¿Y cómo terminaron estos pastores? Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Dios no deja de recibir la gloria. Dios no solamente debe ser glorificado, hermanos, para la época navideña. Llegó Navidad y es un momento de culto, momento de darle la gloria. Y después, Dios debe ser glorificado, hermanos, todo el tiempo. Porque todo el tiempo debemos tener un encuentro con Cristo. Porque todo el tiempo nuestra vida debe ser Cristo. Nuestra vida cristocéntrica. Nuestra vida centrada en Cristo. Cristo el motivo de nuestra vida. Cristo el propósito de nuestra vida. Alabando siempre a Dios por habernos enviado a su Hijo. Por haber dado a su Hijo. Porque si Él no daba a su Hijo, nosotros íbamos a pagar el precio de nuestros pecados. Pero Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios. Vinieron alabando y glorificando a Dios. Vinieron glorificando y alabando a Dios, como lo pueden ver. Porque, hermanos, en realidad es imposible no glorificar a Dios. O sea, como escuchas algo de Cristo, ¿cómo no vas a glorificar a Dios? ¿Cómo podrías no glorificar a Dios habiendo escuchado algo, habiendo visto la maravilla de la palabra de Dios a través de los ojos espirituales? ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? Y aquí vemos el ejemplo de estos pastores que tuvieron el privilegio de contemplar estas escenas maravillosas. Porque primero la escena de
de cómo les resplandeció la gloria. Y después ven ahí al Cristo glorioso. Alabar y glorificar a Dios por todo esto que Él hace en nuestras vidas. Los pastores, atemorizados al principio, corrieron deprisa a Belén para ver al niño. Y habiéndolo hallado, volvieron llenos de gozo, glorificando y alabando a Dios por ese evento tan maravilloso y único que la humanidad ha experimentado. ¿Qué? Dios ha manifestado. Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. Ahora vayamos aquí a otro relato. La presentación de Cristo. Vamos a ver este relato de la presentación de Cristo. Este es otro relato. Como les dije, de una forma general, estamos viendo estos relatos. Y aquí en Lucas capítulo 2, el versículo 25 al 35. Es un poco largo este párrafo, pero habla de el relato de la presentación de Cristo. A los 8 días de nacido, Cristo fue circuncidado. Y luego, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de ella, trajeron a Cristo en el templo de Jerusalén. Y vean qué sucedió aquí, hermanos. Tenemos aquí ya el relato, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hasta ahí por el momento, hermanos. La lectura, como digo, es un poco larga para ganar tiempo. Quiero que veamos esta parte. Entonces aquí tenemos otro relato, hermanos. ¿Cuál relato? Vamos viendo cómo el anuncio, el ángel, el nacimiento, un ángel y la gran multitud y los pastores. Pero ya ha pasado el tiempo, ahora la presentación del bebé, del niño Jesús. Y ahora aquí, ¿qué ocurre? Un relato que otra vez, hermanos, confirma la encarnación del Verbo divino. Este relato tiene que ver con el evento cuando Cristo ya fue llevado al templo, lo dice claramente, ya lo leímos. La presentación de Cristo en el templo de Jerusalén. Entonces, ahí en el templo de Jerusalén estaba este hombre llamado Simeón. Versículo 25. Simeón. Es un hombre que lo describe aquí como justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este evento podemos notar algo aquí que Dios quiso dar a conocer, revelándoselo claro a Lucas el evangelista. Y él entonces escribe este relato. Pero en este relato vean ahora cómo resalta, hermanos. Cómo resalta ahora que no se trata ya de un ángel, sino se trata del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mismo.
Porque aquí pueden ver cómo el Espíritu aquí ya está conduciendo a Simeón. Este mismo Espíritu que cubrió a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Este mismo Espíritu, ahora vean cómo está llevando a Simeón. Está conduciendo a Simeón. Está actuando en Simeón para llevarlo ¿a qué? A ver al Verbo encarnado. Porque aquí tenemos entonces lo que dice. Vean qué claro está, hermanos. Versículo 26. Y le había sido, primero versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Noten el énfasis ahora, el Espíritu Santo. Ya el mismo Espíritu. Ya como dije, no se trata de un ángel. Ahora es el Espíritu Santo. El versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu. Vean el énfasis aquí. Y cómo se nos habla de que el Espíritu Santo ahora para que este hombre que estaba esperando la consolación de Israel pudiera verlo con sus propios ojos. Pudiera contemplar al Mesías, al Cristo nacido. Vemos aquí entonces cómo el Espíritu Santo lo condujo a Cristo. Esa es una de las cosas que Cristo había mencionado. El Espíritu Santo tomará de lo mío. El Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Porque aquí el Espíritu Santo está conduciendo a Simeón, lo está conduciendo a Cristo. Estaba bajo la dirección del Espíritu, bajo la conducción del Espíritu. Entonces, vemos aquí en el versículo 28. Ahora llega ese momento. Llega ese momento en el cual Cristo es llevado al templo y dice entonces el versículo 28, refiriéndose a Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, aquí está el punto, hermanos, otra vez, le vio, le contempló y lo palpó. Esa es la idea al tomarlo en los brazos. No solamente escuchó, no solamente lo vio, lo tomó en sus brazos. Es la idea, hermanos, de que lo palpó. Lo palpó. Es decir, su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, lo tuvo en sus brazos. Aquí vemos, hermanos, aquí vemos lo que dijimos aquí de Juan, lo que escribió Juan en su carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Aquí está, hermanos. Aquí está. Simeón había escuchado que el Mesías vendría. Simeón había escuchado. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora lo ve, lo contempla y lo palpa. Simeón entonces, aquí podemos decir, tuvo un encuentro con el Verbo encarnado, el Mesías, pero más allá del Mesías, el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Simeón tuvo un encuentro con él. Y al tener un encuentro con él, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo abrazó. Lo abrazó. Esto es un encuentro real con Cristo. Y este encuentro real con Cristo nos hace ver, hermanos, y nos hace imaginarnos a la vez ese momento
de encontrarse y de tenerlo en sus brazos. Lo abrazó. Esa es la idea. Es un momento cuando se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu. Porque ¿qué le había sido revelado por el Espíritu? Le había sido revelado que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Se cumple lo que el Espíritu Santo le había dicho. Y vemos lo que hace ante el Verbo encarnado. Le da la bienvenida con los brazos abiertos. Bendice a Dios por el privilegio de concederle vida para ver al Mesías. Porque Simeón ya tenía mucha edad. Y hermanos, aquí hay algo que debemos notar. Qué bendición que Dios nos haya dado la edad, que nos haya concedido la vida necesaria y suficiente para poder conocer a Cristo. Sobre todo aquellos hermanos que llegan a cierta edad ya, como dice la Biblia, 70, 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo. Pero qué bendición que puedan llegar a esa edad y tener realmente un encuentro con Cristo antes de morir. Porque le dijeron, no vas a morir, antes vas a ver. Antes de morir tienes que ver al ungido del Señor. Y yo creo que Dios le ha dicho a muchos de esta manera, digo, le ha dicho en sentido, no te vas a morir, tienes que tener un encuentro con mi Hijo. No te vas a morir antes de ver realmente a Cristo espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a llegar a la muerte antes. Tenemos que tener un encuentro con Cristo. Un encuentro con el Señor, el Salvador que ha nacido. Es Cristo. Aquí es un momento, hermanos, tan impactante. Otra escena, un relato, pero a la vez una escena, hermanos, donde ya vemos aquí cómo encontrándose con el Verbo encarnado, lo tiene en brazos, bendice a Dios. Y ahora ven sus palabras, hermanos, unas palabras conmovedoras, no sé si a ustedes les conmueve, pero dice, y ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya tienes todo lo que puedes tener en esta vida. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Ahora sí, despides a tu siervo en paz. Porque ya tienes lo que realmente necesitas para partir de este mundo. Porque qué triste sería partir de este mundo sin Cristo, sin haber visto a Cristo, sin haber reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Qué triste es partir de este mundo sin Cristo. Pero qué maravilloso y grandioso es decir, ahora sí, despide a tu siervo en paz ya. Aquí está todo lo que quería. Cristo. Cristo. Porque Cristo es el todo para nuestra alma, para nuestra vida. Teniendo a Cristo lo tienes todo y puedes morir en paz. Qué momento, hermanos, aquí. Y sobre todo lo que dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, ¿qué veía en Cristo? Por eso dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, como dice, Señor, a la hora que tú desees. Señor, a la hora. ¿Por qué? Porque he visto la salvación. Teniendo la salvación de mi alma, no importa morir en cualquier momento. Pero decíamos, qué triste es, no tiene la salvación. Pero ¿qué condición estás? Morir en esa condición, en tus pecados. Morir practicando el pecado, morir en esa condición.
No has visto la salvación. ¿Qué vio Simeón en Cristo? La salvación. La salvación. No vio en Cristo como él decía lo de Navidad cuando llega la Navidad. ¿Qué ven en Cristo? Como que quieren paz, que haya guerra, paz en las familias simplemente, bienestar para las familias. No, salvación. Salvación. Ese debe ser el motivo, ese debe ser el propósito de si aún vemos a Cristo, aún por el movimiento de la Navidad, es imposible a veces no escuchar cosas. ¿En qué debemos centrarnos? La salvación. Es cuando debemos recordar, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. En cualquier momento que tengamos que partir, eso es morir en paz. Eso es morir en paz. Te puedes reconciliar con tus familiares y decir, porque hay personas que cuando al momento casi ya de la muerte quieren reconciliarse con todos. Quieren partir en paz y piden perdón, perdón, perdón. Pero si no estás reconciliado con Dios, no vas a morir en paz. Si no has visto realmente a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma, no vas a morir en paz. Solamente morirás en paz cuando ya hayas visto espiritualmente a Cristo por la fe, reconociéndolo como el Señor y Salvador de tu alma. Ahora sí, despides a tu siervo en paz. Hay mucha gente que muere reconciliada con sus familiares, con sus hermanos, pero nunca se reconciliaron con Dios. No tuvieron paz para con Dios. No tuvieron esa paz que Cristo realmente nos da. Pero aquí tenemos entonces, hermanos, este relato tan conmovedor, este relato donde vemos que a este hombre Dios le cumple la promesa, no vas a morir antes de ver a Cristo. Pero lo interesante ahora es que habiéndolo visto, ahora ya no se aferra a la vida de esta tierra, porque dice, ahora, dice el Señor, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ya no se aferró a la vida a esta tierra, también por la edad que él ya tenía. Y el fundamento de todo lo que él decía es, porque han visto mis ojos tu salvación. Que esto sea realmente nuestro motivo, hermanos. No, si algún día es porque tengo a Cristo, si algún día tengo que partir es porque he reconocido a Cristo. He recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí tenemos, hermanos, cómo los de Israel están teniendo ese privilegio. Los de Israel están teniendo este privilegio de ver aquí al Cristo encarnado, al Verbo encarnado. Y aquí tenemos cómo Simeón a la vez confirma cuando dice, porque mis ojos han visto tu salvación, porque recuerden el anuncio del ángel, esto está en Mateo, el mismo ángel, pero en Mateo da este relato donde aparece el ángel y le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Mis ojos han visto tu salvación. ¿Salvación de qué? Salvará al pueblo de sus pecados. Eso es, hermanos. Cuando recordemos el nacimiento de Cristo, recordemos, vino para salvar sus pecados. Vino a salvar a los hombres de sus pecados. ¿Qué quiere decir? Del poder del pecado, del dominio del pecado, de la condenación del pecado. Por eso dice, ahora despides a tu siervo en paz. Ya no tengo que pagar nada. Él ya lo pagó todo. Y el que tiene fe en él queda justificado. Ya no será condenado. Simeón
contempló a Cristo y lo vio como una luz brillante para su alma, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vio la luz, vio la gloria de Cristo. Entonces aquí tenemos, hermanos, este relato que también confirma la encarnación del Verbo Divino, la encarnación de Cristo. Un relato donde vemos cómo un hombre llamado Simeón lo ve, lo contempla, lo palpa, lo tiene entre sus brazos y bendice a Dios. Vemos entonces este relato y vamos a terminar con este relato ahora, porque nos conduce cuando dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Están los israelitas y los gentiles. Ahora, el nacimiento de Cristo fue un impacto, la encarnación de Cristo, el nacimiento fue un impacto para el pueblo de Israel, pero también fue algo que alcanzó a los gentiles. Los gentiles aquí están representados en los llamados 3 reyes magos. Pero lo digo así entre comillas, hermanos, porque en realidad son los sabios del oriente. En realidad se llamaban magos ahí en griego, magois en griego, pero no es la idea de como un mago, no, son sabios. Por eso lo pongo así. Vamos a ver este otro relato, con este relato ya vamos a ir terminando. Los sabios del oriente. Aquí estos están representando a los gentiles, porque también es luz para los gentiles. Este relato ya se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 2. Ya con esto vamos a terminar. Mateo 2, del versículo 1 al versículo 11. Es un párrafo largo, creo que el tiempo ya nos está ganando. Vamos simplemente a comentarlo. Aquí tenemos entonces, hermanos, otro relato. Un relato que no deja de tener importancia, un relato que es muy significativo. Mateo 2, del 1 al 11. Ahora tenemos aquí, ya sabemos algo de esto. Ya sabemos algo de esto y lo dije de esta manera, ¿verdad? Los 3 santos reyes, como dice. Pero en realidad aquí está la visita de los magos. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió aquí? Bueno, estos hombres fueron otros testigos que vieron con sus propios ojos al Verbo encarnado. Estos también comprobarían que Dios fue hecho carne. No vieron una apariencia solamente. Dios quería dejar en claro ante la vista del mundo el nacimiento de su Hijo. Los judíos ya lo han visto, los pastores, Simeón y otros judíos. Pero ahora aquí tenemos a los gentiles. Estos sabios del oriente eran gentiles y venían a ver al rey de los judíos. Y aunque no entendían completamente todo lo que implica el reinado del Señor Jesucristo, sabían que sería el rey de los judíos. Porque en el anuncio del ángel a María, recordemos que se habló algo de su reinado. Cuando dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Quizá ellos no entendían toda la implicación del reinado de Cristo, pero sí lo reconocían como el rey de los judíos. Los sabios del oriente no tenían duda del nacimiento del rey de los judíos. No tenían duda porque dice, ¿dónde está? O sea, sabían que ya nació, no tenían duda de su nacimiento, pero no sabían dónde estaba. Por eso ellos vinieron, dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Ellos no tenían duda. Sabían que ya había nacido. Ahora, en su búsqueda, el relato siempre es cristocéntrico. Siempre tiene el propósito de que demostrarnos que Cristo nació, que el Verbo divino fue hecho carne en la realidad. Y es por eso entonces que ahora su búsqueda estaba centrada ¿en quién? En Cristo, en el Rey de los judíos. Querían ver a Jesús. Querían ver a Jesús. Querían encontrarse con el que había nacido. Todo apuntaba hacia el Verbo divino. Y en el versículo 2 dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No solamente querían verlo, no solamente era curiosidad, sino querían adorarle. Todo era cristocéntrico. Los hombres del oriente querían ver a Jesús. La estrella que les guió apuntaba a Cristo. En el versículo 2 dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 7 dice, al final dice, el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. La estrella también guiándolos. La estrella. Todo apuntaba a Cristo. Los regalos que llevaron estos reyes, ¿para quién eran? No dividieron honores con José y con María, como dándole ya a María unos, ya. No, eran para Cristo. Y otra vez lo que decíamos, hermano, no llegaron venerando a María, no llegaron exaltando a María, llegaron y se centraron, porque dice claramente el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron? Aquí está el punto entonces, hermanos. Otra vez, lo ven, lo vieron. Ellos también pudieron haber dicho, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Dónde vinieron para ver a Cristo, el que ha nacido, el Señor? Dice, además, no solamente lo vieron, dice que se postraron ante Cristo. Se postraron ante Él y le adoraron, porque ese también era su propósito, venir a adorarle. Y le ofrecieron presentes. Todo este relato tiene el propósito de mostrar que los gentiles también fueron testigos de la encarnación del Verbo divino. Por eso decíamos, Dios quiso mostrarle al mundo, cuando decimos mundo, ponemos judíos y gentiles, quiso mostrarle al mundo que su Hijo había nacido. Y están las pruebas. Estos relatos son las pruebas a la vez que Dios en su soberanía, en su providencia, hizo que ocurrieran y se escribieran y quedaran como relatos de las evidencias de la encarnación de Cristo. Aquí tenemos entonces este relato que también tiene significado para nosotros y tiene una gran enseñanza. Porque aquí vemos a esos hombres con el deseo de ver a Cristo, el deseo de encontrarse con Cristo, el deseo de ver a Cristo viniendo desde lejos.
que esté lejos. Cuando Cristo cautiva tu ser y tu corazón, no importa dónde tengas que ir para adorarle. No importa hasta dónde tengas que recorrer, qué distancia tengas que recorrer con tal de encontrarte, desde dónde vinieron. Dice, del oriente. Es un lugar lejano. Vinieron, pero ¿qué les motivaba? Cristo. Cristo. Ese es el punto esencial. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva a venir aquí a la reunión? ¿Qué nos motiva a tener el compañerismo? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos debe motivar? Cristo. Y al estar aquí, nuestros pensamientos deben ser Cristo, Cristo. Postrarnos, adorarlo. Y al venir, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos a Cristo? Si entendemos, hermanos, que Dios se ha manifestado en Cristo y que Dios a la vez envió a su Hijo para que naciera en este mundo con el propósito de morir para salvar a los pecadores, esto se convierte, hermanos, en un concepto en nuestro pensamiento que nos motiva. ¿Para qué? Para adorarlo, servirlo, glorificarlo. Y de ese modo, hermanos, poder ser partícipes de esa gran obra de Dios en Cristo. De poder ser ahora, en nuestros tiempos, testigos del nacimiento, de la encarnación, de la realidad del Cristo encarnado. Porque esto no deja de tener, hermanos, significado para nuestras vidas. Ocurrió hace mucho tiempo, se escribió, son relatos, pero son relatos que vienen de Dios, que tienen significado, como lo decía, que todavía deben conmovernos, que todavía deben motivarnos, que aunque hayan pasado años, pero no debe dejar de motivarnos, sobre todo ¿a qué? A tener un encuentro, a seguir mirando, a seguir viendo, a seguir contemplando, a seguir escuchando a Cristo. Porque Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y no debemos dejar de ver su gloria. Que Dios entonces, hermanos, nos ayude a entender que estos relatos son significativos para nuestras vidas porque nos muestran la realidad y la verdad de que Dios fue hecho carne y que habitó entre los hombres y que fue algo real. No fue una historieta, no fue un cuento simplemente, fueron relatos de parte de Dios, porque Dios inspiró a estos hombres para que escribieran estos relatos y que para nosotros, hermanos, sean evidencias de la realidad de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Que Dios nos ayude para que no perdamos de vista estos relatos y como que los pasemos por alto, sino que tengan significado y que cada vez que los leamos o meditemos en ello, que nuestro corazón se siga conmoviendo, que nuestro corazón siga palpitando de gozo, de alegría, al saber lo que Dios ha hecho por nosotros los pecadores. Envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para ser el Salvador. Entonces, que nuestros ojos hayan visto al Salvador y que sigamos viendo al Salvador.